¿Y si la clave para sanar una herida profunda estuviera en la propia voz? Hoy vamos a ver una técnica terapéutica que a mí me parece fascinante, que utiliza precisamente eso, la narración personal para reprocesar el trauma. Es una herramienta que puede sonar, no sé, un poco rara, pero es increíblemente poderosa. Y la pregunta que lo guía todo, la pregunta clave, es esta. ¿De verdad puede la escucha de la propia historia, una y otra vez, desarmar el poder que un recuerdo traumático tiene sobre una persona? La respuesta, como vamos a ver, es cuanto menos sorprendente. Vale, pues vamos al meollo del asunto. Esta es la idea central. Y aunque a simple vista la técnica pueda parecer, bueno, muy simple, en realidad se basa en unos principios psicológicos súper sólidos. Están diseñados específicamente para eso, para desmontar y reprocesar experiencias que son muy, muy complejas. El nombre de la técnica es repetición grabada y el objetivo es bastante claro, facilitar lo que se llama habituación al trauma. ¿Cómo? Pues permitiendo que la persona escuche su propia historia, su propia narración, una y otra vez. Pero aquí está lo más importante, el factor clave, que todo esto traslada una parte del proceso terapéutico a casa, al hogar. Pero ojo, siempre de una manera segura y muy controlada. Claro, aquí surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que escuchar una historia tan dolorosa una y otra vez pueda llegar a sanar en lugar de hacer más daño? Parece contradictorio. Pues bien, la respuesta está en un mecanismo fundamental de nuestro cerebro. Ese mecanismo es la habituación, es el concepto clave aquí. Para que nos hagamos una idea, pensemos en ello de esta manera. Cuando nos exponemos repetidamente a algo, a un estímulo, la respuesta emocional que nos provoca, pues, poco a poco va disminuyendo. Con cada escucha de la grabación, el cerebro va aprendiendo que esa historia, sí, es dolorosa, pero ya no es una amenaza real, no está pasando ahora. Y así, la intensidad de ese recuerdo empieza, poco a poco, a desvanecerse. Y aquí es donde vemos la diferencia fundamental con otras terapias. A ver, la exposición tradicional normalmente solo ocurre en la consulta del terapeuta. En cambio, la repetición grabada lo que permite es una especie de exposición diferenciada. O sea, lleva el trabajo terapéutico al entorno seguro de casa. Y esto, claro, puede llegar a acelerar muchísimo el proceso de sanación. Vale, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se lleva a la práctica? Porque, claro, no se trata simplemente de coger una grabadora y darle al play, para nada. Es un protocolo que está muy, muy estructurado y, súper importante, siempre está guiado por un profesional. El protocolo, en esencia, tiene 4 pasos. Primero, se graba la narración del trauma, pero siempre en sesión con el terapeuta. Segundo, la persona la escucha a diario en casa. Tercero, y este paso es absolutamente crucial, tiene que ir registrando sus reacciones, los niveles de malestar. Para esto se usa una escala que se llama SUDS, que viene a ser unidades subjetivas de angustia. Y por último, el cuarto paso, revisar todo ese progreso y esos registros con el terapeuta en la siguiente sesión. Mirad, esto es un ejemplo de una instrucción real que se le podría dar a alguien. Escucha la grabación 20 minutos al día. Si la ansiedad sube mucho, aplica técnicas de grounding y apúntalo en tu diario. Es muy directo, ¿verdad? Y lo más importante es que proporciona una red de seguridad. Fija un tiempo claro y además ofrece una herramienta para gestionar la ansiedad si aparece. El grounding o anclaje son simplemente técnicas para conectar con el presente, como, pues no sé, concentrarse en sentir los pies en el suelo. Todo esto le da a la persona una estructura y sobre todo control sobre su propio proceso. Y justo por esto que acabamos de ver, la seguridad es, vamos, primordial. Este proceso no se deja al azar en absoluto. Al contrario, está rodeado de unas pautas súper claras para proteger el bienestar de la persona en todo momento. Por ejemplo, la estructura de tiempo es muy específica. Estamos hablando de escuchas diarias de unos 20 a 30 minutos durante un periodo que suele ir de 3 a 6 semanas. Este marco tan predecible y manejable es clave. Es lo que permite que el proceso de habituación vaya ocurriendo de forma gradual y, lo más importante, segura. Aquí el rol de la persona que está en terapia es fundamentalmente activo. No es un sujeto pasivo para nada. Tiene que registrar su propio malestar, analizar qué reacciones tiene, comunicarse de forma muy abierta con el terapeuta. Todas estas son las piezas que hacen que el puzzle funcione. Al final, la persona se convierte en una especie de co-conductora de su propia recuperación. Y por supuesto, hay una regla de oro que es inquebrantable. Si en algún momento la escucha provoca una angustia que es extrema, o si empieza a afectar a la vida diaria de forma negativa, el proceso se para en seco, se suspende y se reevalúa inmediatamente con el terapeuta, porque el bienestar de la persona es siempre, siempre la prioridad número 1, absoluta. Solo esto, la verdad, nos deja con una reflexión muy potente sobre el futuro de la terapia. A ver, si es posible transformar el dolor escuchando la propia voz,
¿Qué otros métodos de autoexposición guiada podrían existir? ¿Qué otras herramientas podrían revolucionar la forma en que sanamos? El potencial de convertir a la persona en el agente principal de su propio cambio, bueno, es un campo que apenas estamos empezando a explorar.